Galia Kleiman es la fundadora de la Cocina de Galia, un proyecto pionero en México que rescata la alimentación ancestral y la fermentación y la agricultura regenerativa. Es conocida por su famoso caldo de hueso en su increíble labor con los alimentos ancestrales. En esta entrevista nos responde preguntas que seguramente te harán repensar la forma en que te alimentas. ¿Cuál es la relación entre el caldo de hueso y la salud intestinal, especialmente en temas de inflamación y permeabilidad? Todos los días existe cierto daño a nuestras paredes intestinales, todos los días, ya sea por los alimentos que consumimos, por pesticidas, conservadores, aditivos de los alimentos, por la contaminación, por nuestro propio estrés. El caldo de hueso contiene la materia prima de la que estamos hechos. Nuestro intestino va a utilizar esta materia prima para generar nuevas células y reconstruir las paredes intestinales y fortalecer la unión de las células epiteliales. Se recomienda al menos una taza al día. Si yo estoy en un tratamiento de permeabilidad intestinal, si estoy tratando algo, algún problema, algún tema de salud, 2 o hasta 3 veces al día. Si estoy pasando por una gripa fuerte, una cosa así. Su visión integral, la salud personal con la de la tierra, conectada a las personas con productores y granjeros que trabajan bajo principios regenerativos, es su misión. Prepárate para descubrir cómo la comida puede ser la medicina más poderosa en este nuevo episodio. Hoy tengo el honor de darle la bienvenida a nuestro canal a Galia Kleiman, fundadora de la Cocina de Galia. Y ella es especialista en alimentación ancestral, fermentación, agricultura regenerativa y por supuesto creadora de su famoso caldo de huesos, así como lo han escuchado, que ha transformado la manera en que muchas personas entienden la salud desde la comida. Galia, gracias por acompañarnos. Yo estoy supremamente feliz de tenerte aquí, de poder aprender de tu experiencia y conocimiento de estos alimentos tan potentes. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo muy agradecida de la oportunidad que me das de compartir todo esto con más personas. Gracias y comencemos, Galia. ¿Qué fue lo que más te marcó en el momento en que decidiste cambiar tu alimentación y comenzar esa investigación sobre qué es la comida ancestral? Pues mira, yo vivía en Miami y trabajaba en un startup donde había un letrero que decía que aquí no se trabaja 9 to 5. Entonces, trabajé muchísimo, descuidé muchísimo mi alimentación, comía lo que podía, a veces de la máquina de comida rápida, pasaba muchas horas sin comer, dormía mal y todo esto tuvo un impacto fuertísimo en mi salud. Estando trabajando en ese lugar, me embaracé de mi primer hijo y en ese momento, cuando él nació, mi salud estaba mal, mi tiroides estaba mal. Por suerte, tuve un buen embarazo y él con buena salud, pero yo, la verdad, terminé desgastada, desnutrida, con una tiroides completamente desregulada. Y ahí tomé la decisión de priorizar mi salud, de aprender, de investigar más, de cocinarme, comer bien para mí, para mi hijo. Y así como fue como empecé en este caminito de la salud. Y nos cuentas que todo empezó en tu cocina para ti y tu familia. ¿Y en qué momento sentiste que esto debía convertirse más allá de tu cocina y un proyecto para ayudar a más personas? Bueno, pues varios años después de este primer momento, de este primer hijo que te cuento, ya con mi tercera hija, yo ya comía de esta manera, ya había aprendido sobre el caldo de huesos, los fermentos y la microbiota, y lo aplicaba para mí, para mi familia. Y con mi tercera bebé,
participé en un grupo de lactancia donde había muchas mamás que estábamos en la misma etapa de la vida y que en el momento en que sus bebés empezaron a comer la alimentación complementaria, a comer alimentos sólidos, necesitaban mucha ayuda, estaban muy perdidas. Y yo tenía todo este conocimiento que ya había adquirido para mis hijos, para mi familia, y empecé a aconsejarlas. Y uno de los alimentos que se recomienda para la alimentación complementaria es el caldo de huesos. Entonces, así empezó mi historia, empecé a asesorar a mamás en su alimentación, a recomendarles el caldo de huesos y muchas no, por diferentes razones, no lo podían hacer, no conseguían los ingredientes adecuados o les daba miedo dejar sus estufas prendidas mucho tiempo, no tenían el tiempo. Y también había este factor ick que les daba asco los huesos, las piezas del caldo que no estaban familiarizadas con cocinar desde cero con ingredientes de verdad, de origen animal. Y entonces todas me decían, si tú lo hicieras, te lo compraría. Y ahí fue como lo empecé a hacer para este grupo de mamás. Y esto fue creciendo, creciendo hasta el momento que ya no me daba abasto de hacerlo en mi cocina y de repartirlo yo misma así en manejando. Y entonces, afortunadamente, bueno, esto llegó a mí y creció muy orgánicamente y bueno, ahora es un negocio. Señoras, estoy tan emocionada por esta entrevista y apenas vamos empezando, porque aquí, como lo ven, tenemos la reina del caldo de hueso, se puede decir. ¿Y por qué digo la reina? Porque es la persona que en su casa, en su hogar, empezó a hacer esto para su familia a tal punto que la demanda fue tanto, y me imagino que la demanda fue por los resultados. Entonces, espero en realidad poder tener las preguntas correctas que lleguen a ustedes, y si no es así, por favor dejen las preguntas porque me emociona tanto, tanto esta conversación. Calía, una de las cosas que está para las mujeres que apenas están descubriendo este mundo y están empezando a escuchar qué son los alimentos ancestrales. No sé si está de moda o qué es lo que está sucediendo, pero estoy empezando a escuchar más personas hablando de alimentos ancestrales, cuando en realidad, como lo dijimos anteriormente, no estamos enseñando nada nuevo, estamos recordando. Entonces, ¿por qué son tan importantes para la salud? Empecemos ahí hasta llevar la persona a entender qué potencia tiene cada uno de estos alimentos. Claro. Bueno, una alimentación ancestral puede ser algo distinto dependiendo de tus orígenes, de tu lugar en el planeta, de dónde vienes y dónde vives. Porque la alimentación ancestral solo significa que regresemos a los métodos tradicionales de producción de alimentos, ¿no? Empezando desde las granjas, de cómo sembramos, cómo cultivamos, cómo criamos a nuestros animales, qué alimentos consumimos, que son los que están a nuestra disposición, a nuestro alrededor, que han estado ahí por siglos. Y luego la manera de prepararlos, ¿no? Va a ser distinto para alguien en Perú, que para alguien en México, que para alguien en España. Lo que estamos haciendo es volver a consumir lo que consumían nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos, y a prepararlo de la manera en la que ellas lo preparaban, ¿no? Eso es una alimentación ancestral. Por eso digo que puede ser distinto para diferentes personas, mientras que quizás en Europa o en Norteamérica sería comer avena o comer cebada, comer pan de masa madre con harina de centeno o harina de espelta. En México, por ejemplo, es una alimentación ancestral, debe de incluir la tortilla de maíz procesada adecuadamente, que es hecha en nixtamal. Entonces, eso es la alimentación ancestral. La alimentación ancestral no es, como dices, nada nuevo, no es un invento, no es una moda, es regresar a los orígenes. Hmm. Ahora, de todos los productos con que trabajas, el que es una estrella es sin duda el caldo de hueso, que es
cuando hablamos de grasas, siempre digo que el aguacate es la estrella en las grasas saludables. Cuando hablamos de adaptógenos, de hierbas, claro que tengo mis preferidos también, que siempre digo que son la estrella. De alimentos ancestrales, el caldo de hueso. Háblame por qué es tan poderoso y por qué es un alimento que se puede llamar hasta un alimento medicinal. Bueno, el caldo de hueso es algo que compartimos todas las culturas, porque eso sí, en todas las culturas en la antigüedad se aprovechaba por completo el producto animal y se aprovechaban los huesos y el tejido conectivo, se utilizaban todas las piezas. Y la mejor manera de aprovecharlo y de utilizarlo era haciendo estos caldos maravillosos. Y sabemos que para hacer un buen risotto se necesita un caldo, para hacer un beef bourguignon en Francia necesitas un caldo, aquí en México para hacer nuestros platillos mexicanos tradicionales necesitamos partir de un caldo. Entonces, todas las culturas ya tenían esta costumbre de preparar caldos y en todas las casas estaba siempre esta olla permanentemente ahí a fuego bajito, hirviendo, para que a partir de ahí se hiciera el arroz, se hicieran las sopas. Y entonces, sin saberlo, las personas ya se estaban suplementando de colágeno, de glutamina, de coinditrina, de glicina, de todos estos aminoácidos esenciales que es muy importante obtener de nuestros alimentos porque nosotros a cierta edad los dejamos de producir. Este era un alimento que lo consumía toda la familia, los niños pequeños, los adultos mayores y las mujeres en todas las etapas de su vida. ¿Por qué? Porque formaba parte de nuestra alimentación en todas las culturas. Y en un momento se dejó de consumir y hoy estamos viendo las consecuencias en nuestra salud de no consumir estos aminoácidos esenciales tan importantes. Claro, claro. Y pues vamos a empezar a hablar justo de eso, que cuál es la relación que tiene o que puede hacer el caldo de hueso para el problema de la salud intestinal, que es grave, grave entre tantas personas, especialmente una mujer que ya está en la perimenopausia, menopausia, que su intestino y su digestión ya no funciona de la manera que solía ser, especialmente en el tema de la inflamación, la permeabilidad. eh, ¿Cómo podría un caldo de hueso ser alimento medicinal para ella? Bueno, tiene muchos beneficios en muchos aspectos. Específicamente en la digestión, cuando consumimos el caldo, este tiene una gelatina que nos va a recubrir todo el tracto digestivo, las paredes intestinales, las va a recubrir para preparar a nuestro sistema digestivo para recibir otros alimentos. También va a estimular la producción de los jugos gástricos que nos van a permitir poder digerir bien la comida, desintegrar bien los alimentos. También nos va a proporcionar los aminoácidos importantes que nuestro intestino, nuestro epitelio, las paredes intestinales van a utilizar para reconstruirse. Entonces, todos los días existe cierto daño a nuestras paredes intestinales, todos los días, ya sea por los alimentos que consumimos, por pesticidas, conservadores, aditivos de los alimentos, por la contaminación, por nuestro propio estrés. Todos los días hacemos un poquito de daño, pero también nuestro cuerpo, nuestro epitelio, el intestino, es muy eficiente en regenerarse. Y si tiene las condiciones adecuadas y sobre todo la materia prima adecuada, este epitelio, estas paredes intestinales se regeneran cada tercer día. Entonces, eso es una maravilla. El cuerpo es una maravilla, pero necesitamos darle los recursos que el cuerpo necesita para poder hacer estas funciones. Entonces, si, el caldo de hueso contiene la materia prima de la que estamos hechos, de lo que está hecho nuestra piel, nuestros huesos, nuestro tejido conectivo. Estos aminoácidos que se consideran los building blocks son como la materia prima de la que estamos nosotros hechos
nuestro intestino va a utilizar esta materia prima para generar nuevas células y reconstruir las paredes intestinales y fortalecer la unión de las células epiteliales, que es cada una de nuestras células es como mis nudillos, el espacio que tengo entre cada nudillo se podría aumentar o se puede reducir. Y lo que los mantiene a las células del intestino juntas es una cosa que se llama, en inglés se le conoce como tight junctions, que mantiene a las células del intestino pegaditas para que el alimento no se cuele al torrente sanguíneo. Entonces, cuando nosotros consumimos regularmente caldo de huesos, estamos constantemente, además de recubriendo ese intestino, ayudando a que se reconstruya la mucosa intestinal y a que estas paredes intestinales se vuelvan a sellar y estén constantemente reparando el daño que reciben todos los días. A mí me impresiona porque yo diría que todas las inflamaciones del cuerpo, todos los problemas que las mujeres estamos experimentando hoy, estos síntomas infinitos que la lista va creciendo todos los días, se ha estudiado ya más de 200 diferentes autoinmunidades. O sea, es decir, el caldo de hueso podría ayudar a toda, lo que nos estás diciendo es que el caldo de hueso ayuda y regenera el intestino, la salud del intestino. Sí, desde el origen, ¿no? O sea, estamos atacando el problema desde la raíz, incluso previniendo, si llevamos años consumiéndolo como tú o como yo, hemos prevenido muchas posibles complicaciones de la edad y de la vida moderna. Em, sí, porque muchos de estos problemas autoinmunes, su raíz está en la permeabilidad intestinal, en que alimentos, toxinas y otros detonantes del sistema inmune se están colando entre las paredes intestinales, están llegando al torrente sanguíneo y están activando nuestro sistema inmune. Entonces, en la medida en que nosotros podemos conservar la integridad de las paredes intestinales, es decir, que la mucosa esté gordita, que tengamos una buena flora intestinal ahí viviendo en esta mucosa, que las paredes intestinales estén bien selladas y no dejen pasar lo que no debería de pasar al torrente sanguíneo, entonces vamos a tener un sistema inmune más regulado, vamos a reducir la probabilidad de inflamación, vamos a reducir la probabilidad de enfermedades autoinmunes. Y claro, nuestras abuelitas no sabían la ciencia detrás de esto, pero ya se sabe que se sabe que también la importancia del colágeno. Háblanos, Sí. ¿qué diferencia existe, primero que todo, entre los tipos de colágeno? Em, Especialmente cierto tipo de colágeno existe en el caldo de hueso. Muchas de nosotras corremos inmediatamente a comprar vitaminas, suplementos y creemos que todo está en una botella. Y otra vez, señoras, aquí volvemos a hablar de un tema con Galía, una especialista en el tema de que vive lo consume, es parte de su vida, de su familia. Hablemos del colágeno porque muchas personas me preguntan a diario, Galía, ¿este colágeno es correcto? Y literalmente me mandan un pantallazo por las redes sociales. Eh, Dinos qué es el colágeno tan especial, el que tiene el caldo de hueso, a diferencia de algo que se compra en un bote, en un bote, que es un polvo que la mayoría de las veces ni siquiera es lo adecuado o da la fortaleza que un caldo de hueso da. Uno de los retos que yo he encontrado en esta asesorías que yo hago de alimentación con las mujeres y con las familias es que la gente ha perdido un poco la fe en los alimentos y pone muchísima fe, más de la que debiera, en los suplementos. Entonces, hoy en día muchas personas tienen más confianza o ponen sus esperanzas en las cápsulas o en los polvos que pueden agregar a sus alimentos que en el alimento mismo.
Cuando tomamos cualquier suplemento de colágeno en polvo, vamos a recibir uno o dos tipos de colágeno. Y este colágeno va a estar hidrolizado, es decir, va a estar aislado de un otro resto de aminoácidos y de componentes que acompañan al colágeno en el caldo de huesos. Cuando yo consumo caldo de huesos, para empezar, lo primero es que estoy recibiendo varios tipos de colágeno, no uno solo, que ese colágeno está en su forma más pura y natural, más fácil de asimilar al cuerpo, es mejor que si estuviera hidrolizado y que además está acompañado de grasas liposolubles que me van a ayudar a que lo aproveche de mejor manera, por ejemplo, vitamina D y vitamina K, que me van a ayudar a que parte de esos minerales del caldo de huesos se vaya a mis huesos y articulaciones, a prevenir osteopenias, osteoporosis, pérdida de masa ósea. Va a estar acompañado es un conjunto de varios aminoácidos, o sea, yo en el caldo de huesos encuentro glicina, prolina, coenditrina. Entonces, si bien, bueno, es mejor tomar el polvito de colágeno que no consumir nada, por supuesto, pero el caldo de huesos es un alimento que aporta más que solo colágeno. Es uno de los temas, y yo sé que te fuiste por otro camino, pero yo creo que es necesario decirlo, porque ya mujeres que estamos en esta etapa de ya que terminamos con nuestros hijos, una de las cosas que más se nota aquí en Norteamérica, y yo lo promuevo y espero que mi hija tome el camino de regresar a esos hábitos ancestrales, pero Galia, tan simple como la lactancia, es algo que aquí lo que es en Norteamérica es algo que ha terminado. O no entender la importancia del colostrum, claro que me estoy yendo ya por otros lados, pero es esa vida tan rápida que nos ha llevado a poder, ni siquiera poder poner unos huesos a hervir, tan simple como eso. Y esto está causando que más mujeres se enfermen y no tengan los alimentos adecuados de ayudar a su cuerpo a regenerar. Que justo hablando de regenerar, pues has mencionado en tu trabajo en las redes, miramos que trabajas de la mano con granjeros y productores a nivel regenerativo. ¿Por qué es clave consumir alimentos de animales de pastoreo y no de producción industrial? Y también porque es clave entender que, que si voy a hacer un caldo de hueso y voy a ponerle atención exactamente a lo que tú dices, gastar el tiempo, poner esos huesos a hervir adecuada y apropiadamente para tener todos sus beneficios, porque queremos que esto sea de pastoreo. Porque, bueno, lo que yo he visto en todos estos años, nunca he encontrado algo que, digamos, sea bueno para el planeta y malo para mí, o al revés, que sea bueno para mí, pero que le haga daño al planeta. Por lo general, siempre he visto lo que es mejor para el planeta es mejor siempre para nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de la crianza animal, pues es súper importante cómo creció ese animal, en qué entorno, en qué condiciones y con qué fue alimentado, porque después eso yo lo voy a consumir y va a pasar a formar parte de mí, ¿no? Entonces, desde incluso un nivel energético, le dio la luz del sol, no le dio la luz del sol, el animal sufrió, vivió estrés o no vivió estrés. Todas esas condiciones de vida del animal van a tener, por supuesto, un impacto en mi salud. Y hablando específicamente del pastoreo, los animales que consumamos deben de recibir un alimento adecuado para su especie. Entonces, por ejemplo, las vacas solamente deben de comer pastos, pastura verde idealmente, pero bueno, en muchos países en invierno no hay pastos verdes, se les guarda la pastura de la primavera y consumen alfalfa o hay del pasto de primavera.
Pero esa es la dieta adecuada de la vaca. La vaca no, su sistema digestivo no está hecho, ella es un rumiante, no está hecho para consumir granos. En la medida en que a las vacas se les alimenta con grano, esto les causa inflamación. Y si la vaca tiene inflamación, entonces ya el producto de esa vaca, llámese los lácteos, la leche o sus huesos o su carne, no va a ser lo mejor para mí. Por otro lado, a través del pasto sabemos que la carne de pastura tiene un mejor perfil de grasas. Una vaca, una res que consume granos va a tener más omega 6 y una vaca que consume pasto tiene más omega 3. Y esta relación, este radio de omega 6 y omega 3 es importantísimo porque para no tener inflamación, nuestra proporción ideal es que fuera lo más parecido el 6 al 3. Y sabemos, tú ya lo has hablado esto antes, sabemos que la dieta hoy en día, la dieta moderna, incluye muchos más omega 6 que 3. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo aún más grande por consumir más omega 3 para alcanzar una mejor proporción entre estos dos. Entonces, cuando a los animales se les da maíz o soya o otros granos, su carne, su grasa va a contener, y también sus lácteos, si estamos hablando de vacas, va a contener más omega 6. Y si es de pastura, más omega 3, que es omega 3 es lo que queremos como un ingrediente antiinflamatorio. Cali, Y ¿por qué está pasando? Disculpa, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué están dándole granos a las vacas cuando naturalmente, o sea, eso es como darle, qué sé yo, o sea, el concepto de darle granos a las vacas es un tema que I find it very disturbing, me molesta bastante. ¿Por qué esto está sucediendo a nivel industrial? Mira, empezó a suceder a pequeña escala y yo he conocido muchos granjeros que tienen sus vacas en pastoreo, que en algún momento piensan que el pasto no fue suficiente, que no les alcanza. Muchos que producen leche están en esta situación y entonces recurren a darles un poco de granos. Y eso se usa pues desde hace cientos de años y no es lo ideal, no es lo que yo promuevo, pero digamos que a pequeña escala no era tan grave y no veían un impacto tan grave en la salud de los animales y se empezó a hacer así al principio. Mucho pasto y vamos a complementarle con un poco de granos. Cuando llega ahora sí la industria a producir alimento de forma industrializada a gran escala, entonces, ahí todo cambia y ahí es donde todos los sistemas se descomponen. A gran escala, se quiere producir mucha cantidad en muy poco tiempo, se quieren reducir gastos, no hay paciencia, no se trabaja con la naturaleza. Casi se trabaja en contra de ella porque necesitan producir grandes cantidades en muy poco tiempo. Y ahí es donde entonces se empieza a producir alimento de una forma industrializada, casi, casi como si estuviéramos hablando de una fábrica y dejan de trabajar como granjas pues en armonía con los ciclos de los animales y de la naturaleza. Entonces, se les da granos porque se pensó en su momento que esta era la forma más eficiente de engordarlos más rápido, más controlado. El problema está que tienen que sembrar granos por un lado y después cortarlos y usar equipo industrial, combustible, tractores y tal para sembrar el grano por un lado y después traer ese grano y alimentárselo a las vacas. Es completamente antinatural, pero promueve a las industrias y promueve el consumo de petróleo y promueve eso que no queremos. Y por años
la industria ha estado siendo el soporte económico de muchas universidades. Entonces, cuando incluso los granjeros, los productores van a estudiar a la universidad, se les enseña que esta es la única manera, que solo con equipo industrial, con tractores, con diésel, con insumos, con fertilizantes, es la manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esto promueve que se siga haciendo así, que la industria siga ganando. Pero bueno, afortunadamente ya hay muchos productores del movimiento regenerativo en todas partes del mundo. Yo conozco gente en España, he visitado muchas granjas regenerativas en Estados Unidos. Y por supuesto aquí en México tengo muchos amigos que están siendo parte importante de este movimiento, en donde estamos volviendo a respetar los ciclos de la naturaleza, a respetar la vida de los animales, y entonces tiene mucho más lógica que la vaca solo come pasto, pasto que yo no me podría comer, que el pasto que no es alimento para el humano, y lo están transformando en los alimentos más saludables para nosotros, que son los productos lácteos buenos, de buen origen, alimentado con pastos, y la carne y los huesos que nos permiten hacer este maravilloso alimento que es el caldo de huesos. Entonces imagínate que estos pastizales donde no habría, ahí no podría salir alimento, terminan siendo un maravilloso caldo de huesos para nutrirme a mí y a mi familia. Claro, yo, Galia, no me quiero volver politiquera aquí con este tema, pero señoras, pongan cuidado si están dudando lo que Galía está diciendo, que cuando éramos pequeñas, recuerden el costo de la carne. ¿Cómo es posible que ahora la carne es mucho más barato? Bueno, al menos aquí puedo decirles que en Norteamérica, donde el mundo industrial se mueve y es un mundo capitalista en toda forma, la carne es barata. Y uno se tiene que preguntar por qué la carne está de un precio tan económico. Entonces, es obvio que no vamos a tener la misma, una vaca que está inflamada, pues no solo te estás tomando esa inflamación o comiéndote esa inflamación o consumiéndola, pero también no va a tener los mismos nutrientes, Galía, ¿verdad? ¿Cómo puede? Sí, sobre todo en términos de los omegas y de las grasas. Y luego hay otro factor importante que es los pesticidas y las toxinas. Em, yo he hablado con muchas personas que desacreditan al caldo de huesos diciendo, ay, no, pero eso es un caldo de toxinas porque lo herviste mucho tiempo. Y quiero contarte que nosotros acabamos de mandar a analizar nuestro caldo de huesos al laboratorio para ver los niveles de plomo y los niveles de cadmio, que son dos contaminantes que pudieran llegar a estar en el caldo de huesos. Bueno, quiero empezar diciéndote que no es muy común. Esto es un mito, es algo que se habló mucho, pero la realidad es que no es muy común. De cualquier forma, yo quería estar tranquila, le debo esto a mis consumidores, y entonces mandamos al laboratorio las muestras y salimos sin niveles, o sea, no hay niveles detectables ni de plomo ni de cadmio. Y yo creo que esto en buena medida se debe a que los insumos que yo utilizo para hacer el caldo, todos vienen de productores regenerativos que tienen excelentes prácticas, y que todos los animales, ya sea las vacas, están 100% alimentadas con pasto, y los pollos y las gallinas de nuestro caldo de huesos de pollo reciben una adecuada alimentación para su especie, ¿no? Que sí están libres en pastoreo rotacional, pero además consumen, bueno, además de los insectos y lo que llegan a consumir ellas, ahí hay que alimentarles con una mezcla de leguminosas y chícharo y lentejas, y una mezcla hecha especialmente para ellas, para que reciban todos los nutrientes que necesitan para que sus huesos y su carne aporten los nutrientes necesarios para nosotros. Y vaya, qué buena manera de empezar de hablar de la parte que nosotras todas nos arde estas preguntas que queremos saber. ¿Cuánto tiempo es recomendable cocinar un buen caldo de hueso para aprovechar el máximo en todos sus nutrientes?
Mira, depende de de lo que queremos obtener con este caldo. Y yo quiero empezar por decir que si tú solamente tienes 2 horas para hervir tu caldo, que lo hiervan 2 horas y lo consuman. No, no me gusta ser demasiado radical y entonces que piensen que es que si no lo hago de 48 horas no sirve para nada y entonces ya no lo hacen. No, eso no es verdad. Si yo hiervo mi caldo, bueno, no, no hay que llevarlo a ebullición fuerte. Si yo lo cocino en fuego lento por 2 horas, ya va a tener minerales, ya va a tener propiedades ese caldito. Ahora, te voy a contar lo que hacemos nosotros. El caldo de huesos de la cocina de Galia, el de pollo tiene 12 horas y el de res tiene más o menos aproximadamente 18 horas. Yo sé que en casa muchas personas lo hacen hasta de 24 o más horas y eso está bien. Mientras más tiempo yo lo cocine, lo que va a suceder es que voy a extraer más minerales de los huesos. La verdad es que el colágeno lo tener, aunque tenga 2 horas, 5 horas de cocción, porque el colágeno es lo primero que se disuelve, el tejido conectivo. Esto es lo primero que se va a disolver. Y estas cocciones largas lo que van a hacer es seguir extrayendo nutrientes y minerales de los huesos. Entonces, claro que sí, un caldo de huesos de 48 horas, uff, ¿no? Es todo un extracto de nutrientes bien concentrado. Pero un caldo de 2 horas también tiene tejido conectivo, también tiene grasas beneficiosas, también contiene minerales. Entonces, mi consejo es, cocínalo el tiempo que tengas. Si te queda cómodo ponerlo en la noche, dejarlo cocinar toda la noche, en la mañana apagarlo, enfriarlo y guardarlo, adelante. A las mujeres que nos están viendo, mi consejo es, haz lo que te sea posible, lo que se acomode a tus horarios. Si tú lo vas a hacer en fin de semana y tienes todo el fin de semana para hacerlo y lo quieres hacer de 48 horas, adelante, increíble, excelente opción. Si lo vas a poner en la mañana cuando te vas a trabajar y regresas 8 horas después, le apagas, te esperas a que se enfríe, lo enfrascas y lo metes a tu refrigerador. Eso está bien también. De cualquier forma, consumirlo va a ser mucho mejor que no consumirlo. Entonces, eh, pues esta es mi recomendación. Idealmente, entre 2 horas y 24 horas es lo adecuado para un caldo de res o de pollo. Y quiero hablar un poquito de las histaminas. El caldo de huesos puede ser alto en histaminas y las personas que están empezando a sanar una enfermedad autoinmune o niños con algún tipo de complicación, por ejemplo, los niños con autismo, personas que están muy delicadas de su sistema digestivo con mucha permeabilidad, al principio quizás van a tolerar mejor un caldo de 1 hora, de 2 horas. Y conforme pasa el tiempo, pueden ir aumentando la cantidad de horas que dejan su caldo. Entonces, cuando estamos sanando algo delicado del sistema digestivo, recomiendo que lo dejen al principio menos tiempo hasta que vayan adquiriendo tolerancia. Galia, háblanos, ya que entraste en ese tema de la histamina, háblale a la mujer que nos está escuchando qué exactamente significa eso y qué tendría ella, eh, qué síntomas o qué reacciones tendría de saber que está teniendo esta reacción porque está tomándolo tal vez muy rápido el caldo de hueso. Sí, las histaminas son una sustancia que produce nuestro cuerpo en respuesta a un estímulo, como pudiera ser el polen, ¿no? Y me lloran los ojos. O muchas veces, por ejemplo, algunas personas toman vino tinto y se les pone caliente o rojita la cara. Estos son reacciones a las histaminas. Cuando a mí me pica un insecto y se me hace un piquete y se pone rojo, esa reacción la causó las histaminas. Un sistema digestivo eficiente, un hígado eficiente que está trabajando en toda su capacidad, es capaz de deshacer esas histaminas y eliminarlas y entonces no tengo ningún problema.
pero cuando ya sea mi hígado está muy saturado, lo tengo trabajando mucho, eh, o tengo permeabilidad intestinal, problemas digestivos, tal vez no produzco suficientes enzimas, esa sustancia que se llama histaminas, que están naturalmente en los alimentos o que a veces yo lo produzco dentro de mi cuerpo en respuesta a un estímulo exterior, esas histaminas se deshacen con enzimas que yo produzco. Si yo no las deshago y se quedan en mi cuerpo, no soy capaz de eliminarlas eficientemente, me pueden dar síntomas de alergia, producción de un poco más de moco, ojos que lloren, eczemas o incluso en algunos niños, por ejemplo, causa falta de concentración, un poquito de dificultad para conciliar el sueño, o sea, me altera un poco. Y esos son algunos de los síntomas. La verdad es que es pocas las personas, no es algo que sucede muy a menudo, pero como tu público es gente que a lo mejor está preocupada por un tema de salud o tratando de sanar tiroides o sanar intestino permeable, sí quise pues dar esta recomendación, que empiecen con un caldo que está hecho con menos horas y después, conforme lo vayan tolerando, ya pueden, esto es para que no se lancen a hacer su primer caldo de huesos de 48 horas la primera vez que lo consuman. Y Galia, te puedo decir que tenemos testimonios increíbles de nuestras propias alumnas de los cursos de cocina para la menopausia, donde tenemos un módulo completamente sobre el caldo de hueso y ha cambiado vidas, ha ayudado a las mujeres a sentir menos síntomas, a a tener menos dolor en articulaciones, coyunturas, les ha ayudado a su cuerpo, a su bienestar y a sentir energía, que es una de las cosas que más sentimos cuando estamos transicionando en la perimenopausia a menopausia. También, créenlo o no, hay estudios y también tenemos testimonios de que la persona duerme mejor. ¿Tú has Claro. llegado a escuchar esto, Galia? Claro, definitivamente, porque uno de los aminoácidos que contiene el caldo de huesos es la glicina. Y la glicina, además de, bueno, sabemos, ¿no? Por ejemplo, el suplemento de glicinato de magnesio, que es lo que contiene, que nos hace que se nos relajen los huesos y que podamos dormir en la noche, claro, el magnesio, pero también la glicina del glicinato. Bueno, el caldo de huesos es súper rico en glicina y esta glicina permite la generación de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo el GABA. Entonces, claro, el caldo de huesos nos ayuda a dormir mejor en la noche y muchas veces me preguntan si tiene que ser en ayunas, si a fuerzas tienen que tomarse el caldo de huesos en ayunas. Y bueno, en ayunas puede ser, por supuesto, porque en ayunas lo voy a recibir con el intestino vacío y va a ser lo primero que entre y va a recubrir y mis células del intestino lo van a poder usar. Pero el caldo de hueso se puede consumir en cualquier momento del día y una hora muy apropiada para consumirlo es en la tardecita o en la noche, porque va a promover relajación y me va a ayudar a tener un sueño de más calidad. Bueno, si hasta aquí te ha gustado lo que has escuchado, te invito a que le des like, a que lo compartas con alguien a quien pueda servir esta información y que te suscribas al canal para así no perderte ninguna otra entrevista o episodio como esta. Y quédate conmigo porque lo que viene está increíble. Vamos a hablar de cómo el consumo de caldo de hueso impacta directamente en nuestra salud, especialmente en esta etapa de vida que estamos, la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Y es una maravilla porque dirías tú que el caldo de hueso es para cualquier etapa de la vida, tanto pequeños como adolescentes, como toda la familia lo puede consumir. Y si es así, ¿qué tan temprano pueden empezar los niños a tomar caldo de hueso? Por supuesto que es para toda la familia y para cualquier edad y para cualquier etapa de la vida. Sí, en todas las etapas de la vida nos beneficia. Para los
bebés que están empezando la alimentación complementaria, para los bebés que están empezando la alimentación complementaria es un excelente primer alimento, porque lo van a consumir, va a recubrir sus paredes intestinales, va a preparar su sistema digestivo para recibir los demás alimentos. Además es líquido, tiene grasa, tiene proteína, similar al de la leche materna. Luego, los adolescentes. Les ayuda a mantener la glucosa estable a lo largo del día, a concentrarse, a poner más atención, a tener menos antojos. Después, para las jóvenes que se están preparando para el periodo de reproducción, bueno, pues excelente aporte de nutrientes, ayudar a digerir mejor otros alimentos para nutrirse bien. Durante el embarazo ni se diga. Durante la lactancia contiene electrolitos, que estos también son muy importantes durante la perimenopausia y la menopausia. Em, el caldo de huesos es como un suero de electrolitos. Contiene sodio, pero también contiene potasio, magnesio y manganeso en buenas proporciones. Nos puede ayudar a mantenernos bien hidratados y a tener un buen equilibrio de electrolitos en el cuerpo, que durante la menopausia eso es clave. Muchas veces estamos deshidratadas, se nos nota en la piel, y además este desbalance de electrolitos afecta incluso en qué tanto retenemos calcio en nuestros huesos. Entonces, y bueno, ya por último, para nosotras de 50 para arriba, es súper importante porque a los 30 años más o menos dejamos de producir colágeno. Y el colágeno es el que le da elasticidad a nuestra piel y a nuestras articulaciones, y a nuestros huesos, que mantienen los huesos flexibles. Entonces, por ejemplo, si yo tomara un suplemento de calcio, solo calcio, sin estos otros minerales y sin este aporte de elasticidad, los huesos se pueden poner duros, porosos pero duros, rígidos, y es más fácil que se rompan. Entonces yo necesito esta flexibilidad en mis huesos para que sean menos propensos a fracturas. Y por supuesto, lo que a todas nos importa, el pelo, las uñas, la piel, la apariencia, ¿no? Ahí hablamos mucho de los beneficios internos, pero la apariencia de nuestra piel es lo que hace que nos arruguemos, es esta pérdida de colágeno, es esta pérdida de elasticidad. Entonces, como te decía, los niños producen mucho colágeno y con la edad, los adolescentes todavía producen mucho y después producimos cada vez menos, pero a los 50 ya no producimos. Ya dependemos de lo que obtengamos de fuera. Entonces hay que estarnos suplementando de colágeno y pues qué mejor que el caldo de huesos para aportar esta elasticidad a nuestra piel, a nuestros tendones, articulaciones y huesos. Maravilloso. Ahora hablemos y regresémonos un poco a cómo se hace el caldo de hueso y cuál es el beneficio. ¿Cuál es la diferencia entre un caldo de hueso de gallina y un caldo de hueso de res? Tienen diferente tipo de colágeno. Ahorita no te sé decir bien cuál tiene cuál, pero hay colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, y el de la res tiene uno distinto que el del pollo. Entonces, mi recomendación a la medida de lo posible es hacer los dos, y a veces uno y a veces otro, y consumir ambos. Em, eh, el caldo de pollo tiene mucho estudio en cuanto a sus propiedades para el sistema inmunológico, porque la Universidad de Nebraska hizo unos experimentos de que como el consumo de caldo de huesos, si sí de verdad tenía algo que ver con el poder combatir una gripa o una enfermedad respiratoria. Y descubrieron que sí, que cuando consumimos caldo de huesos, los neutrofitos se concentran en un área y entonces pueden ser más eficientes en combatir el patógeno o la enfermedad. Entonces, no quiere decir que el caldo de res no lo tenga, pero no hay estudios que lo respalden, y en cambio sí hay estos estudios que respaldan esta propiedad del caldo de pollo, porque la universidad se dio a la tarea de comprobarlo, ¿no? Pero
Yo la verdad diría que ambos tienen propiedades bastante similares, bastante parecidas. Nunca diría que uno es mejor que otro. Mucho está en qué pueden conseguir, porque algo que es bien importante cuando vayan a preparar su propio caldo de huesos es qué piezas utilizan. Entonces, muchas personas piensan que con solo huesos ya lo pueden hacer y esto está lejos de ser verdad. Se necesita tejido conectivo, se necesita la piel, se necesita un poco de carne, no mucha, pero sí un poco de carne pegada al músculo. Entonces, no se hace solo con huesos, a pesar de su nombre caldo de huesos, no lo hacemos solo con huesos, lo hacemos con diversas piezas. Entonces, si ustedes tienen acceso tanto a pollo como a res de buena calidad, orgánico, de productores regenerativos en los que puedan confiar, pues háganlo de los dos. Muchas de mis clientes, mucha gente que me contacta por redes sociales que me hace esta misma pregunta, quizás solo tienen acceso a buen pollo y no a buena res, o al revés, ¿no? A buena res y no a buen pollo. Entonces les diría, estás bien con lo que puedas conseguir. Idealmente, hacer los dos y alternar, consumir ambos. También se puede hacer de pescado, es muy válido, es igual de nutrientes y igual de aporte de colágeno. Para hacerlo con pescado se necesita usar mucho hueso y muchas cabezas de pescado y el caldo de huesos de pescado solamente se deja 2 horas, no más. No, es un colágeno mucho más delicado y se puede romper los enlaces y entonces ya no sería gelatina, pero sí, la gente que no consume res o que no consume pollo lo puede hacer de pescado y por supuesto también hay quien lo hace de cerdo y quien lo hace de cordero y gente que yo tengo amigos que hacen cacería y entonces cuando cazan un animal lo quieren aprovechar por completo y se hacen su caldo de huesos de venado, por ejemplo. Entonces, pues sí, casi de cualquier animal podríamos hacer un caldo de huesos que aporte con todas estas propiedades y todo este aporte de nutrientes. Talia, tengo dos preguntas que se me vienen de inmediato. La primera es, ¿mezclarías diferentes huesos de diferentes animales en el mismo caldo cuando lo estás cocinando? Y la segunda es, si estoy usando un caldo de pollo, por decir, ¿qué exactamente hago con... ¿puedo usar los huesos de una gallina que está cruda o una gallina que ya está cocinada y la he hecho al horno con papas, zanahorias y como familia nos hemos sentado a comer la gallina y ahora quedan todos esos residuos de los huesos? ¿Usaría esos huesos ya cocinados o tengo que buscar huesos crudos? Esa es una muy buena pregunta. Em, Se puede hacer de las dos maneras. Yo definitivamente las aliento a guardar las sobras. Por ejemplo, si hicimos un pollo al horno y pues toda esta carcasa que queda, guardarla en el congelador e ir guardando tus sobras hasta que tienes suficientes como para poner a hacer un caldito. En mi experiencia es difícil que te quede bien gelatinoso solamente usando restos, a menos de que sea, por ejemplo, el pavo después de Thanksgiving o de Navidad y es una cantidad grande y esos huesos de pavo tienen mucho colágeno, pero por lo general las sobras del día a día de una cena de una casa es difícil que quede gelatinoso. Entonces, en la práctica, lo que yo he visto, o sea, en la teoría es que sí se puede, en la práctica yo lo que he visto es que si guardamos todos estos restos de comida, es muy importante que los guardemos en congelador. Y cuando ya voy a hacer mi caldo, podría comprar unas cuantas piececitas, por ejemplo, algunas patitas de pollo, que son las que más aportan para la gelatina, y hacer el caldo con los restos de comida que ya tengo y ponerle un par de piezas con más colágeno, con más tejido conectivo para que terminen siendo bien gelatinosos. Pero se puede hacer con la carne cruda y se puede hacer con los restos de alimento y también muchas personas les gusta rostizar sus huesos antes de hacer el caldo. Digamos que los tienen crudos, los rostizan en el horno y después hacen su caldo. Este es un paso que lo pueden hacer si quieren un caldo más
con más sabor, con más como color caramelo. Esto se utiliza en la comida francesa para hacer los fondos, para después hacer salsas y sopas, y le da más profundidad de sabor, pero definitivamente se lo pueden saltar, no es un paso indispensable, es solo por sabor y apariencia y no aporta nada en términos de cuánto me va a beneficiar el caldo. Entonces ahí escucharon, señoras, ¿por qué alargarse la vida y por qué complicársela cuando en realidad no tiene que, se pueden saltear ese paso y ponerlo todo en una Sí. olla? Usas la palabra, y la pregunta que te hice inicialmente, ¿se pueden mezclar los dos clases de huesos sin ningún problema? Una res con una gallina, perfecto. Sin ningún problema. Yo no lo hago porque sí me gusta como tener estos dos perfiles de sabor. Prefiero tener el de pollo y que sepa pollo y el de res y que sepa res, pero sin problema, claro que se pueden mezclar. Si lo van a hacer en sus casas, al gusto. Ya saben que yo me puedo alargar con mil preguntas de este tema porque cuando hablamos de comida, pues yo ya soy estoy en mi paraíso. Pero sí tengo que preguntar porque tengo varias preguntas que entre más respuestas me das, Cali, aquí estoy apuntando más preguntas. ¿Dirías que la gallina y el caldo de res y el caldo de gallina, cuál te daría una respuesta a la histamina que, es decir, si tengo una persona que necesita reparar un intestino permeable o ha salido de una cirugía, o hasta un niño, un bebé que está ya empezando a comer sólidos a partir de los 6 meses, 8 meses? ¿Empezarías más bien con un caldo de gallina o un caldo de res? La verdad es indistinto. Mm, Eh, mm, el término, lo de la histamina tiene más que ver con el tiempo de cocción, no con cuál animal escojo, y yo empezaría con el que mejor, de mejor calidad consiga. Si tengo uno que conozco al productor, que es orgánico, que sé lo que le dan de comer en la gallina, y el de res, solo consigo res orgánica, pero no sé más, me voy tal vez por la gallina, ¿no? Escogería en esos términos y no tanto realmente las personas toleran bien ambos. Yo tengo personas que son alérgicas al pollo y bueno, solo pueden consumir el de res o que en sus estudios de sensibilidades alimenticias les sale la res. Bueno, pues entonces está la opción del pollo. También hacemos de pavo. Aquí nosotros hacemos de pavo porque los productores en la época de Thanksgiving y Navidad, justo ahorita que se viene en octubre, empezamos a hacer pavo y lo hacemos por temporadas porque las personas no saben, pero los animales también tienen temporadas y la temporada del pavo empieza ahorita y terminamos de hacerlo nosotros, dejamos de hacer caldo de pavo en febrero. excelente, excelente. Hablemos ya de ollas, Galía. Y les prometo que vamos a llegar al final de esta entrevista pronto porque vuelvo y repito, tengo muchas preguntas, pero yo creo que entre más preguntas tenemos, nos puede intimidar el concepto de cómo se cocina esto. Lo estoy haciendo bien, no me quedó gelatinoso, quiere decir que no funciona. O sea, puedes entender, Galía, cómo las mujeres pueden decir, es que no, esto es un concepto nuevo porque es una tradición que se ha perdido con, con las Sí, generaciones sí. por venir. Sí, sí, para muchas mujeres es como, o sea, parece como construir un cohete, ¿no? Como ciencia nuclear, es de verdad muy ajeno y puede parecer muy complicado. Y a mí me gusta mucho que lo que estás haciendo y todas estas preguntas que ayuden a las mujeres a sentirse más seguras de que no tiene que ser tan complicado, que sí lo puedes hacer, que cualquiera lo puede hacer en su casa. Em, y sí, hablemos de ollas, de utensilios. El caldo de hueso se puede hacer en la estufa, se puede hacer con gas, se puede hacer con estufa eléctrica. Se puede hacer en la olla de cocción lenta. Cuando se trata de la olla de cocción lenta, mi única recomendación que les hago es que se aseguren que tenga un buen tamaño para que quepa una buena cantidad de agua, que no se les vaya a secar
y que el material de la olla de cocción lenta no sea antiadherente, que no tenga recubrimiento antiadherente. Puede ser de cerámica, puede ser de acero inoxidable, pero que no sea antiadherente. Porque entonces, con tanto tiempo de cocción y con los ingredientes y la grasa y el vinagre de manzana, si le ponemos vinagre de manzana, entonces vamos a todavía ayudar más a que se liberen estos químicos tóxicos del teflón o del antiadherente. Entonces, ¿qué materiales son adecuados? Si estamos hablando de olla eléctrica, acero inoxidable o cerámica. Y si estamos hablando de la estufa, acero inoxidable, nosotros para mis caldos usamos unas ollas gigantescas de acero inoxidable. Antes utilizaba una cosa que en México llamamos peltre, que en inglés se llama enamel, que es estas como ollas antiguas que están recubiertas de una porcelana de color, que mientras no tengan daños, mientras no estén despostilladas, abolladas, si no se está descarapelando ese recubrimiento, son súper higiénicas, súper seguras, buenísimas. En el momento en que se les hace cualquier daño hay que deshacernos de ellas porque lo que está recubierto es inocuo, es muy bueno, no pasa olores, sabores ni químicos a los alimentos, pero en el momento que se rompe, el metal de abajo es plomo y ese no es seguro para consumir. Se puede hacer en ollas de acero inoxidable, ese sería el ideal, incluso en estas ollas de hierro esmaltado, como se usa mucho en Europa. Estas ollas también son excelentes. ¿Qué no usar? Mucho ojo con el aluminio. Muy importante no utilizar ollas de aluminio y no utilizar ollas que tengan recubrimiento antiadherente. Claro, claro. Y hay una preferencia, o sea, una persona, uno de los comentarios más comunes es, ¿cómo puedo dejar mi horno, mi fogón, 2, 3, 4, 5 horas? O sea, qué costo tan impresionante de la electricidad. ¿Has llegado a escuchar esta preocupación de las mujeres? Sí, claro, porque bueno, en la antigüedad eran de gas, eran de leña y entonces hasta servía para calentar la casa, o sea, eran otros tiempos y la logística y la dinámica dentro de las casas era muy distinta. Hoy en día lo que les digo es, si hay esta preocupación de gasto de electricidad o de gasto o de seguridad, mucha gente le da miedo por la seguridad, su mejor opción es comprarse una olla de cocción lenta que gasta menos electricidad y hacerlo ahí. Y esas, bueno, son muy seguras, o sea, nos podemos ir a trabajar o nos podemos ir a dormir y está la olla conectada y no tenemos que preocuparnos. También una de las preguntas que muchas mujeres hacen cuando hay un alimento tan especial y medicinal como el que estamos hablando es, ya cubrimos el tema de a qué horas lo tomo, cualquier hora del día. Pero ya después de eso es la siguiente pregunta, ¿por ¿Cuánto? cuánto tiempo lo debo de tomar? Sí, ¿cuánto tomo y por cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto? Se recomienda al menos una taza al día. Si es de mantenimiento y para consumo regular, una taza al día está bien. Si yo estoy en un tratamiento de permeabilidad intestinal, si estoy tratando algo, algún problema, algún tema de salud, yo recomiendo que lo traten de tomar 2 o hasta 3 veces al día, que lo traten de consumir incluso en más cantidades. Entonces, 2, 3 tazas al día si es para tratar un tema de salud, si estoy pasando por una gripa fuerte, una cosa así. Y para el día a día, una taza, mínimo una taza al día. ¿Por cuánto tiempo? Para el resto de nuestras vidas. Claro que si me voy a la playa y pues allá no lo quiero hacer, descanso un tiempito, ¿no? Si no sé, pasaron 2 semanas que no he tenido oportunidad de ir a comprar más insumos y no lo he hecho en mi casa, bueno, no pasa nada que 2 semanas no lo consuma, pero siempre regresar a consumirlo. Yo en mi casa es la base de nuestras sopas, de nuestros guisados. Ya ni siquiera tengo que pensar si lo consumí o no, porque algo de lo que me comí en el día estaba hecho con ese caldo. Entonces,
No piensen que solamente tiene que ser mi tacita que me serví en mi ritual de la mañana, que eso es maravilloso y si lo hacen, las felicito muchísimo, pero si no, puede ser la sopa de tu cena, puedes hacerte un ramen, puedes hacer una cremita de verdura hecha con base de caldo, incluso se puede cocinar el arroz con caldo, se pueden hacer distintos guisados que su base sea el caldo de huesos y de esta manera ya lo estamos consumiendo y una vez que lo incorporamos en nuestras vidas, pasa a ser parte de nuestra vida, ya no concibes el cocinar sin el caldo. Hablando de playa, yo cuando viajo, viajo por hasta meses y una de las cosas que he encontrado cuando viajo, especialmente ya que estoy en la perimenopausia, que empecé a tener mis 40 mediados 40 y ahora todavía aún más, es que viajo a países que me puedo ir hasta 3 semanas, un mes y llego con la inflamación más. O sea, no hay suplemento, no hay vitamina que yo me pueda llevar que me ayude a la inflamación con la cual regreso. Y nada me pone a tope más rápido que lo que es el caldo de hueso. En cuestión de una semana. Es que Galía, te diría que hasta con 12 o 13 horas de diferencia de país en país, habiendo viajado por 22 horas en un avión, llego a mi casa y en cuestión de días ya ese ritmo circadiano, empiezo a sentir que la inflamación baja y me pongo al día en mi intestino, empiezo a sentirme regular. Es como magia, es como magia, que me lleva a esta pregunta, Galía. Para finalizar, como madre, como señora de familia, ¿qué es lo que has visto en comparación a los otros niños que no crecieron con esta sabiduría en su casa, con esta alimentación de conciencia, esta alimentación ancestral? ¿Qué puedes decir? Yo tengo mis dos hijos mayores. em, Todavía no tenía yo tanto conocimiento ni tenía, ya había empezado en este camino, pero no tenía tantos los hábitos perfectamente como integrados en nuestra vida. Y con la más chiquita sí. Y la verdad es que la más chiquita es la que menos se enferma. Tiene 11 años, está más alta que yo. O sea, ha crecido impresionante. Ya va a alcanzar a su hermana mayor. Sí, definitivamente, bueno, primero entre ellos veo una diferencia y también veo una diferencia, claro, por supuesto que con los otros niños tienen mejores defensas. No quiere decir que se enfermen menos, pero se enferman más leve y su cuerpo es capaz de reponerse y salir de la enfermedad en menos tiempo, más fácil y sin intervención. Ellos mismos lo piden, o sea, mis hijas, es increíble, pero un domingo en la tarde, "Ay, ¿puedo un caldito?" O sea, lo piden porque tiene un efecto en ellas, porque ellas se sienten bien cuando lo toman, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente en nuestra vida, bueno, totalmente, y yo igual que tú, tengo 50 años, no tengo un solo síntoma de menopausia, no lo he vivido, no, afortunadamente ya llegará, pero este, y sí, 100% lo atribuyo, claro, no solo al caldo, en gran medida al caldo de huesos, pero por supuesto a todo lo demás que hago, ¿no? Los adaptógenos, el sol, el ritmo circadiano, el grounding, todas estas cosas que con los años he integrado a mi vida, pero sí, claro que en mi familia el caldo de huesos ha hecho una diferencia increíble y es, ya no lo vemos como, "Ay, ¿cuánto debo de tomar o a qué hora o qué dosis?" O, no, no es así, lo vemos como una parte integral de nuestra vida, de que siempre está ahí, siempre lo consumimos y sí, es para siempre, se quedó en nuestras vidas. Galía, gracias por regalarnos tu tiempo y todo este conocimiento tan valioso. Ha sido un verdadero gusto tenerte en nuestro canal y en nuestra comunidad y todas nos llevamos una herramienta increíble y una práctica muy poderosa que viene
que viene desde nuestra cocina para nuestra salud. Y a quienes nos ven, los invito a seguir a Galía en la cocina de Galía. Y esto información lo van a ver debajo de este video y descubrir allí sus talleres, su contenido y también sus maravillosos productos funcionales como los caldos y los fermentos. Galía, ¿tienes algunas últimas palabras para nuestra comunidad? Solo agradecerte muchísimo, me encantó esta conversación y te agradezco mucho la oportunidad de llegar a más personas. Te admiro mucho por compartir esto tan generosamente con tanta gente. Este, siempre me llega mucho el poder llegar a más personas y que más gente se beneficie de este conocimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio y recuerda, la comida puede ser tu mejor medicina. Y aquí es a tu salud.